El chantaje. El día que Isabel recibió aquella llamada, el mundo que conocía se desmoronó como un castillo de naipes. Era una tarde de octubre, con ese aire melancólico que trae el otoño, cuando el teléfono sonó con insistencia. Al otro lado de la línea, la voz de Verónica, su nuera, sonaba extrañamente controlada. Necesitamos hablar, Isabel. Es sobre Miguel. Es urgente. Algo en aquel tono hizo que el corazón de Isabel se encogiera. A sus 68 años, había aprendido a reconocer cuando una tormenta se avecinaba. La casa de Isabel, una construcción modesta pero luminosa en las afueras de Valencia, había sido su refugio desde que enviudó 15 años atrás. Cada rincón guardaba memorias de una vida compartida con Antonio, su difunto esposo, las marcas en la pared que señalaban el crecimiento de Miguel, su único hijo, las fotografías amarillentas de tiempos mejores, el limonero del patio que Antonio había plantado el día que se mudaron. Era más que una propiedad, era el archivo físico de su existencia, el único legado tangible que podría dejar algún día a su hijo y a los nietos que aún esperaba tener. Verónica llegó puntual, como siempre. Isabel nunca había logrado sentirse completamente cómoda con ella, a pesar de los 5 años que llevaba casada con Miguel. Había algo calculador en su mirada, una frialdad que contrastaba con la calidez natural de su hijo. Pero Isabel se había esforzado por mantener una relación cordial, convenciéndose de que eran solo diferencias generacionales. El amor de Miguel debe ver algo en ella que yo no puedo ver, se repetía como un mantra cada vez que la duda la asaltaba. Aquella tarde, sin embargo, la máscara de Verónica cayó por completo. Sentada en el sofá que tantas veces había rechazado por considerarlo anticuado, con un café que apenas tocó, soltó la bomba que cambiaría el curso de sus vidas. Miguel está en problemas, Isabel. Graves problemas legales. Ha estado desviando fondos de la empresa donde trabaja para cubrir unas deudas. Si no conseguimos 200.000 euros antes del viernes, presentarán cargos contra él. Irá a la cárcel. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su Miguel, aquel niño de sonrisa fácil que había criado con tanto esfuerzo tras la muerte de Antonio, ¿un delincuente? Era imposible. Debía ser un error. Necesito hablar con él, logró articular mientras las manos le temblaban incontrolablemente. Verónica negó con la cabeza. Está demasiado avergonzado para enfrentarte. Además, está intentando negociar con sus jefes para ganar tiempo. Me pidió que viniera yo. La mente de Isabel trabajaba frenéticamente, intentando procesar aquella información. 200.000 euros. Una suma imposible para una pensionista como ella. Pero, ¿cómo? ¿Por qué Miguel haría algo así? Verónica suspiró teatralmente. Fueron las presiones, Isabel. Mi familia siempre ha vivido bien, y él quería darme el mismo nivel de vida. Las apariencias, ya sabes. Comenzó con pequeños préstamos, luego apuestas para intentar recuperar lo perdido, y finalmente esto. Un error tras otro. Fue entonces cuando llegó la propuesta, envuelta en un tono de falsa compasión. Hay una solución, Isabel. Tu casa. Está en una zona que se ha revalorizado mucho. Si la vendes ahora, junto con los ahorros que sé que guardas para tu vejez, podríamos cubrir la cantidad. Miguel podría devolver el dinero y todo quedaría en un susto. Isabel miró alrededor, a las paredes que habían sido testigo de toda su vida adulta. ¿Vender mi casa? ¿Dónde viviría yo? La respuesta de Verónica fue rápida, como si hubiera anticipado la pregunta. Podrías venir a vivir con nosotros, por supuesto. En el cuarto de invitados. Sería temporal, hasta que Miguel se recupere económicamente y podamos buscar algo más adecuado para ti. Aquellas palabras, pronunciadas con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, escondían una amenaza velada que Isabel, en su aturdimiento, no logró descifrar completamente. Necesito pensarlo, murmuró Isabel. Necesito hablar con Miguel.
La expresión de Verónica se endureció momentáneamente. No hay tiempo para pensar, Isabel. Si no actuamos ahora, tu hijo irá a la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver a Miguel tras las rejas porque no fuiste capaz de ayudarlo cuando más te necesitaba? Cada palabra era un dardo envenenado, dirigido precisamente a donde más dolía, el amor incondicional de una madre. Esa noche, Isabel no durmió. Dio vueltas en la cama que había compartido con Antonio, atormentada por visiones de su hijo en una celda fría, vistiendo un uniforme de presidiario. ¿Cómo habían llegado a esto? Miguel siempre había sido responsable, trabajador. El orgullo de sus padres. Algo no encajaba en la historia de Verónica, pero el miedo nublaba su juicio. Intentó llamar a su hijo repetidamente, pero solo conseguía el buzón de voz. Estará ocupado intentando solucionar todo, se dijo, aunque una voz interior le susurraba que algo estaba profundamente mal. A la mañana siguiente, con ojeras pronunciadas y el corazón pesado, Isabel llamó a Verónica. Lo haré, dijo simplemente. Venderé la casa. Pero necesito ver a Miguel antes. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Está en una reunión con los abogados ahora mismo. Te prometo que lo verás pronto, cuando todo esto pase. Ahora debemos actuar rápido. Conozco a un agente inmobiliario que puede acelerar todo el proceso. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles, firmas y despedidas silenciosas a cada rincón de aquella casa que había sido el escenario de su vida. El agente inmobiliario, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada que Verónica había recomendado, parecía extrañamente ansioso por cerrar la venta lo antes posible. Es una oportunidad única, repetía. El comprador está dispuesto a pagar en efectivo, sin preguntas. Isabel, sumida en una niebla de preocupación por su hijo, apenas prestaba atención a los detalles. La venta se concretó en tiempo récord y a un precio que, aunque Isabel no lo sabía, estaba muy por debajo del valor real de la propiedad. Cuando el dinero de la venta, sumado a los ahorros de toda su vida, fue transferido a la cuenta que Verónica había indicado, Isabel esperaba finalmente poder reunirse con su hijo. Ahora no es un buen momento, fue la respuesta evasiva de su nuera. Miguel está cerrando los últimos detalles con la empresa. Te llamará pronto, te lo prometo. Pero las llamadas nunca llegaron. Isabel, instalada precariamente en el pequeño cuarto de invitados de la casa de la pareja, sentía cómo su presencia incomodaba cada vez más a Verónica. Las comidas se volvieron silenciosas, las conversaciones escasas. Miguel, según su esposa, estaba siempre ocupado, viajando, en reuniones interminables. La empresa lo tiene a prueba, explicaba Verónica con impaciencia cuando Isabel insistía en verlo. Cualquier paso en falso y todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Fue Carmela, la vecina de toda la vida de Isabel, quien encendió la primera alarma. Había llamado preocupada al no ver movimiento en la casa. ¿Cómo que la vendiste? ¿Y ese coche nuevo que vi a tu nuera conduciendo? ¿Y ese viaje a Maldivas del que presume en las redes sociales? Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Viaje? ¿Coche nuevo? Verónica le había dicho que todo el dinero había ido a cubrir la deuda de Miguel. Con manos temblorosas, Isabel hizo algo que nunca antes había considerado, buscar a su nuera en redes sociales. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Allí estaba Verónica, radiante en playas paradisíacas, presumiendo un reloj de lujo, etiquetando restaurantes exclusivos. Y lo más doloroso, en ninguna de las fotos aparecía Miguel. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. No había deuda, no había amenaza legal. Todo había sido una elaborada mentira para quedarse con su casa, con sus ahorros. Con todo lo que tenía. ¿Y Miguel? ¿Dónde estaba su hijo? ¿Era cómplice o víctima? Esa misma tarde, cuando Verónica regresó de su sesión de compras, encontró a Isabel esperándola en el salón. La anciana,
que durante semanas había parecido disminuida y temerosa, mostraba ahora una determinación feroz en la mirada. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó sin preámbulos. Verónica dejó caer las bolsas de sus compras, sorprendida por el cambio de actitud. Ya te lo he dicho, está. Isabel la interrumpió. Basta de mentiras. He visto tus fotos, tus lujos. El dinero de mi casa no fue para salvar a Miguel de ninguna cárcel, ¿verdad? El rostro de Verónica se transformó. La máscara de nuera preocupada cayó por completo, revelando una expresión de desprecio que heló la sangre de Isabel. ¿Y qué vas a hacer al respecto, vieja? ¿Denunciarme? ¿Con qué pruebas? Firmaste todos los papeles voluntariamente. Y en cuanto a Miguel, él está exactamente donde debe estar, lejos de tu influencia asfixiante. Isabel sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al respaldo de una silla para no caer. ¿Qué le has hecho a mi hijo? Verónica soltó una risa cruel. ¿Hacerle? Le he abierto los ojos. Le he mostrado que su patética devoción por ti era una cadena que le impedía progresar. Ahora está en Barcelona, con un nuevo trabajo, una nueva vida. Cree que vendiste la casa porque querías ayudarnos a progresar. Tan ingenuo como tú. Aquella noche, Isabel abandonó la casa con apenas una maleta pequeña. No tenía a dónde ir, pero cualquier lugar sería mejor que seguir bajo el mismo techo que aquella mujer que había destruido su vida. Carmela, su antigua vecina, la acogió temporalmente mientras Isabel intentaba procesar lo sucedido y decidir sus siguientes pasos. Encontrar a Miguel resultó más difícil de lo que esperaba. Verónica había bloqueado su número, y las pocas personas que podrían saber de su paradero parecían evasivas, como si hubieran recibido instrucciones de no hablar con ella. Fue un antiguo compañero de trabajo de su hijo quien finalmente le proporcionó una dirección en Barcelona. No sé si hago bien en decírtelo, Isabel, confesó el hombre. Miguel parece diferente. Como si alguien hubiera reescrito sus recuerdos. El viaje a Barcelona, financiado con los pocos euros que había logrado rescatar antes de que Verónica se apoderara de todo, fue el más largo de su vida. Cada kilómetro estaba cargado de incertidumbre, de miedo, pero también de una determinación feroz. Tenía que ver a su hijo, tenía que escuchar de sus propios labios qué había sucedido realmente. El apartamento donde supuestamente vivía Miguel estaba en un barrio modesto, nada que sugiriera los lujos que Verónica exhibía en sus redes sociales. Isabel esperó horas en la entrada del edificio, con el corazón latiéndole dolorosamente cada vez que alguien se acercaba. Y entonces, finalmente, lo vio. Su Miguel, más delgado, con el rostro tenso y unas ojeras pronunciadas que hablaban de noches sin sueño. Mamá. La sorpresa en su voz era genuina. ¿Qué haces aquí? Verónica me dijo que habías decidido viajar, que necesitabas tiempo para ti. Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella. Su propio hijo, manipulado hasta el punto de creer que ella lo había abandonado. Miguel, tenemos que hablar. Ahora. La conversación que siguió en una cafetería cercana fue la más dolorosa de sus vidas. Isabel, con voz quebrada pero firme, relató todo, la visita de Verónica, la supuesta deuda, la venta forzada de la casa, los lujos que su nuera se daba mientras él vivía modestamente en Barcelona. Miguel escuchaba en silencio, el rostro cada vez más pálido, las manos aferradas a una taza de café que se enfriaba sin ser bebida. No puede ser, murmuró finalmente. Verónica me dijo que querías ayudarnos, que la venta de la casa era tu regalo para que pudiéramos empezar una vida mejor. Me dijo que el dinero estaba invertido, que pronto tendríamos suficiente para comprarte un apartamento cerca de nosotros. Su voz se apagó al ver la expresión de su madre. No hacían falta más palabras. La verdad, por dolorosa que fuera, era innegable. Lo que siguió fueron semanas de descubrimientos devastadores. Miguel, impulsado por la rabia y la culpa, comenzó a investigar.
Descubrió que Verónica había vaciado sus cuentas conjuntas, que había solicitado préstamos a su nombre, que incluso había iniciado los trámites para vender la casa que compartían en Valencia sin su conocimiento. El engaño era más profundo y elaborado de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. La confrontación final con Verónica fue explosiva. Miguel, armado con pruebas irrefutables de sus manipulaciones, la enfrentó en presencia de un abogado. Verónica, acorralada, mostró su verdadera naturaleza. Todo lo que hice fue por nosotros, gritó. Esa casa vieja y decrépita valía más vendida que como un santuario a los recuerdos de una anciana. ¿Y qué si me di algunos lujos? Me lo merecía después de soportar años a tu lado, viviendo como una clase media cuando podríamos haber tenido mucho más. El divorcio fue rápido pero doloroso. Recuperar el dinero, sin embargo, resultó casi imposible. Verónica había sido meticulosa en ocultar sus rastros, en transferir fondos a cuentas en el extranjero, en convertir el efectivo en bienes difíciles de rastrear. La casa, vendida legalmente aunque bajo falsos pretextos, era ya propiedad de otra familia que la había adquirido de buena fe.